Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor, que cada día me devuelve al mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz, donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la veo. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno. Agradecidos del Señor, como siempre, de poder estar junto a ustedes y tener esta hermosa posibilidad de predicar la palabra de nuestro Señor. Seguimos en nuestra nueva serie de sermones, las parábolas de Jesús. Y hoy día nos toca una parábola que es bien conocida, que habla de dos plantas. Ya sabrán a cuál me refiero. ¿No saben? Los voy a dejar con la duda entonces. Hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. Quiero invitarlos entonces que puedan abrir sus Biblias o sus celulares en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, y vamos a dar lectura mientras vamos avanzando con el sermón. Pero mantenga su Biblia abierta en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Mientras tanto, para aquellos que toman nota, el propósito del sermón de este día es que nos podamos gozar en nuestra salvación. Y para esto observaremos 3 puntos. El primer punto lleva por título la realidad de la mezcla. El segundo punto lleva por título la realidad del castigo. Y el tercer punto lleva por título la realidad del creyente. Vamos a nuestro primer punto. Y para esto vamos a leer los versículos 24 y 25 que hace referencia a la realidad de la mezcla. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola, a diferencia de otras, tenemos la explicación del propio Señor Jesucristo unos versículos más abajo. Entonces, saltémonos un par de versículos y quiero que me acompañen en la lectura del versículo 36, que hace referencia a este primer punto. Entonces, despedida la gente, versículo 36, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. En este mundo, mis hermanos, hay una mezcla entre creyentes y no creyentes. Y si usamos el lenguaje de nuestra parábola, podríamos decir que en este mundo encontramos una mezcla entre cizaña y trigo. Y como estos deben vivir juntos por un tiempo, es necesario que nosotros entendamos algunas cosas particulares acerca de estos dos elementos. Entonces, permítanme mencionar algunas similitudes entre la cizaña y el trigo. ¿Cuál es la primera similitud? Que la cizaña y el trigo crecen juntos en el mismo campo. Nosotros a lo mejor crecimos escuchando esta parábola haciendo referencia a la iglesia, ¿cierto? Con frases como: en la iglesia existe trigo y cizaña. Y es cierto, pero en realidad la realidad de nuestra parábola es que el contexto es el mundo. Y lo que se nos está diciendo es que en este mundo existen dos clases de personas: los creyentes, el trigo, y los no creyentes, la cizaña. ¿Qué más podemos encontrar como similitud?
que la cizaña y el trigo tienen una apariencia similar, especialmente en las primeras etapas del crecimiento. Es decir, tú tendrías que tener un ojo muy afinado para poder identificar cuál es el trigo desde su comienzo, porque son dos plantas que se parecen en los primeros tiempos. Al igual que el creyente y el no creyente en lo que tiene que ver con la apariencia externa. Llega un punto cuando tú recién te conviertes, que todavía batallas con muchas cosas y que no hay mucha diferencia externamente entre el creyente y el no creyente. Pero aquí viene algo curioso. No sé si ustedes saben cómo se distingue la cizaña del trigo. Si alguien sabe, no lo diga, para que lo pueda decir yo. ¿Cómo lo podemos distinguir? Cuando el trigo comienza a generar fruto, semilla. Y aquí viene un dato muy curioso. Cuando el trigo empieza a surgir su semilla, se inclina. En cambio, la cizaña se mantiene erguida. Y no me gusta espiritualizar los textos, pero podemos obtener un principio muy valioso del trigo y la cizaña. Si nosotros estamos diciendo que la cizaña son los no creyentes y que el trigo son los creyentes, y yo les acabo de decir que el trigo cuando tiene sus frutos se inclina, es muy curioso, porque justamente el creyente, cuando empiezan a madurar sus frutos, se inclina ante la presencia del Señor, rindiéndose por completo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, la cizaña se mantiene erguida en una señal de soberbia y de orgullo. No me acusen de nada, ¿ya? Y aquí podemos empezar con las diferencias, que son buenas también señalarlas. ¿Qué diferencias encontramos entre la cizaña y el trigo? Y lo primero que puedo mencionar son las raíces espirituales o la fe. El trigo, que somos nosotros, los creyentes, tenemos nuestras raíces en el Señor Jesucristo. Hablamos las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. Nos comportamos como nuestro Señor Jesucristo se comportó. Nuestras raíces están en Cristo. Mientras que la cizaña, los no creyentes, no tienen raíces espirituales, no tienen relación con Dios porque están muertos espiritualmente. También podemos encontrar como diferencia el fruto espiritual, lo que les estaba comentando. El trigo produce un fruto que se convierte en alimento y que es provechoso para la vida. El cristiano también produce fruto, ¿cierto? El apóstol Pablo nos enseña eso en la carta de Gálatas, capítulo 5, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Se me queda uno, parece. ¿Ah? ¿Amor? No dije amor. Amor. En cambio, la cizaña también produce una semilla, pero que es venenosa. Venenosa tanto para los animales como para el ser humano. Y si ocupamos el lenguaje de la carta de Gálatas, podemos decir que el creyente produce frutos y el no creyente produce obras de la carne. ¿Qué más diferencias encontramos? El propósito. El propósito de la cizaña es destruir. No sirve para nada más que destruir la siembra del trigo. El propósito del trigo es convertirse en alimento y ser de beneficio para los seres humanos y para la creación. El propósito de los creyentes es servir a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo lo que tiene. Tiene un propósito de amar al Señor y de amar al prójimo. El propósito del no creyente es simplemente vivir bajo sus propios razonamientos y satisfacer sus propios deseos sin importarle la adoración a nuestro Dios y sin importarle el beneficio de su prójimo. ¿Qué otra diferencia encontramos en el destino final? El trigo que somos nosotros, se nos dice en nuestra parábola, será recogido y guardado en el granero, que simboliza
el reino de nuestro Señor, o el cielo, si queremos ocupar otra palabra. Mientras que la cizaña será quemada, que es símbolo del infierno. Hablaremos un poco más de eso en el segundo punto. ¿Qué otra diferencia encontramos? La relación con Dios. El trigo, nosotros, los creyentes, estamos conectados con Dios, mis hermanos. Podemos relacionarnos con nuestro Señor a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la cizaña, los no creyentes, no tienen conexión alguna con Dios. Mis hermanos, y eso es importante que lo entendamos. No porque el no creyente nos diga que igual reza o igual ora o que igual de repente lee la Biblia, significa que tiene una relación con Dios. Los únicos que disfrutamos de un relacionamiento con Dios como Padre son aquellos que han confesado que Jesús es su Señor y su Salvador. Somos nosotros, la iglesia del Señor, los que tienen un relacionamiento con el Todopoderoso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, no los que no son hijos. Algunos ejemplos bíblicos que podemos mencionar acerca de esto, que nos pueden graficar este enredo que se produce entre el trigo y la cizaña, es Judas Iscariote. Judas parecía ser un discípulo leal, caminó con Jesús, sufrió algunas cosas con Jesús y con los otros discípulos, aprendió las lecciones directamente del Señor Jesucristo y aún así, en el tiempo de dar fruto, en vez de inclinarse ante el Señor, dio fruto o dio obras de maldad. Me gustaría mencionar también el ejemplo de los falsos profetas que dice Jeremías en el capítulo 23. En el Antiguo Testamento se habla de que habían falsos profetas que parecían hablar en el nombre de Dios, pero en realidad estaban engañando al pueblo. Mis hermanos, uno de los textos que para mí son más rudos y duros es cuando el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, dice que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor. Y cuando se repite una palabra es porque quiere señalar que hay una supuesta cercanía. El Señor dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le responderá el Señor? Yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lo que prácticamente nuestro Señor está diciendo es que muchos piensan que son trigo cuando en realidad son cizaña. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que muchos se autoengañan y engañan a los demás. Nosotros podríamos parafrasear nuestro texto y decir, muchos en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, yo era presbiteriano. Yo era cristiano desde hace muchos años. Yo predicaba o dirigía algún grupo. Y el Señor nos dirá, no los conozco. Porque nunca estuvieron relacionados con el Señor. Porque en realidad no eran trigo, sino más bien cizaña. Por eso es importante, mis hermanos, que observemos la realidad del castigo. Versículos 26 en adelante. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Algo que nosotros podemos notar en esta porción, en esta segunda parte, es que Dios es paciente con los malvados. Dios no destruye inmediatamente a los que no siguen sus caminos. En lugar de eso, les da oportunidad para arrepentirse. El Señor pudo ya hace mucho tiempo, mis hermanos, haber destruido este mundo.
y aún así sigue aguantando y soportando por amor a sus hijos, por amor a aquellos que aún no han confesado que Jesús es Señor y Salvador. Y esto es un hermoso reflejo de la misericordia de nuestro Dios y de la gracia de Dios. Pero no te equivoques. Llegará el tiempo de la destrucción para el malvado. Y podemos mencionar algunos ejemplos. El caso de Noé. Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Y en esos 120 años, Noé tenía el mandato no solo de construir el arca, sino que tenía el mandato de predicar y de anunciar a los demás que venía destrucción. Y el Señor esperó y aguantó, pero un día vino la destrucción. Podemos mencionar el ejemplo de los israelitas, que es narrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Dios le dio oportunidad de arrepentirse de sus pecados antes de enviarlos al exilio. Mis hermanos, y se levantaron profetas anunciando, diciéndoles al pueblo que se arrepintieran, y el pueblo no se arrepentían. Y el Señor esperó hasta que su paciencia se agotó. ¿Qué podemos obtener con la paciencia de Dios? La paciencia de Dios, mis hermanos, puede llevar a la humanidad a la salvación. Dios está esperando que los hombres se arrepientan de sus pecados. La paciencia de Dios puede llevar a la restauración, a tener la mejor relación que podemos tener, ser hijos de Dios. Pero un día la paciencia de Dios se agotará y llegará el tiempo de la cosecha. Y esto lo podemos ver con un poco más de detalle en la explicación que nuestro propio Señor Jesucristo hace de esta parábola. Versículo 39, segunda parte, en adelante, que dice así: la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando nosotros escuchamos esta parábola, o el recuerdo que tenemos de esta parábola, es muy simple. Es simplemente para referirnos de que en la iglesia existen los problemas, y que hay trigo y que hay cizaña. Pero mis hermanos, lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo acá, que hay solamente dos destinos para el ser humano. O estás en el reino del Señor, o pasas una eternidad en el castigo eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes y donde habrá fuego. Simbolizando, mis hermanos, que es algo terrible. Simbolizando que es algo sumamente terrible. ¿Qué podemos entonces nosotros mencionar acerca de este castigo? ¿Qué podemos decir de lo que conocemos como el infierno? Lo primero es que el infierno es real. Y es un lugar de castigo eterno para los pecadores. El infierno es una separación de Dios, de sus atributos buenos, de su amor, de el sustento, de su compañía, de su gracia. Es una separación de todos los atributos perfectos y bondadosos del Señor para recibir un castigo, la ira del Dios Santo. El infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Y muchos creen que el infierno es más entretenido, porque estarán, no sé, a lo mejor algunos cantantes, sobre todo, no voy a decir nada mejor. Muchos creen que es el mejor lugar para su destino final porque será más entretenido en comparación con el cielo,
Que muchos piensan que el cielo o la nueva creación será aburrida porque todos estaremos de blanco y estaremos en un culto eterno. Y prefieren irse al infierno. Otros creen básicamente que el infierno no existe. Pero no te equivoques. El castigo en el infierno será verdadero. Porque Dios es justo y porque Dios cumple con sus promesas. Dios no es como nosotros que no cumplimos siempre con lo que decimos o con lo que prometemos hacer. El Señor ha prometido que el destino final del ser humano solamente son en dos partes, o en el infierno o en el reino de nuestro Señor. Y como Dios es justo, debe juzgar a los pecadores. Mis hermanos, si nosotros decimos que Dios es justo y que Dios es bueno, no podemos pensar que Dios va a barrer los pecados de la humanidad y los va a poner bajo la alfombra, porque ese no sería un Dios justo, no sería un Dios bueno. La condenación eterna es una demostración de la justicia de nuestro Dios. Dios es justo y cumplirá lo que ha prometido. Dios es justo, mis hermanos, y cumplirá con sus promesas. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿por qué los pecadores serán condenados? Y aquí debemos mencionar una doctrina muy importante para nosotros. Suspenso. La responsabilidad humana. Los seres humanos son responsables de sus acciones y serán juzgados por sus acciones. Serán juzgados por rechazar al Señor Jesucristo una y otra vez. Serán juzgados por vivir como cizaña, viviendo únicamente para satisfacer sus propios deseos personales y su orgullo. La fe en el Señor Jesucristo es la única forma entonces de escapar de este juicio y de la condenación eterna. Mis hermanos, el destino final de los no creyentes es algo terrible. Si nosotros estamos diciendo que el infierno es algo real y que el infierno es el lugar más horrible que pueda existir, debemos entonces nosotros, como trigo, agotar todas las posibilidades para que estos puedan ser participantes del reino de nuestro Señor Jesucristo. No podemos simplemente quedarnos y decir, bueno, el Señor predestina. El Señor sabe y tiene escogido cuáles son sus hijos. Por lo tanto, yo me siento cómodo en mi banca y no predico el Evangelio. Porque yo ya me voy a ir al cielo. Si estamos, mis hermanos, tratando de decir que el infierno es algo terrible, que el infierno es algo que ni siquiera se lo podemos desear a nuestro peor enemigo, debemos entonces hacer algo positivo. Y lo positivo es salir. Lo positivo es predicar. Lo positivo es anunciar que aún hay esperanza, que el Señor en su paciencia todavía no ha venido. Solo habrán dos lugares, mis hermanos. El infierno para los no creyentes, la cizaña, y el cielo o el reino de Dios para los creyentes. Es por eso que quiero invitarlos a que podamos observar la realidad del creyente. Para esto leeremos el versículo 43. Que dice así: entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, oiga. En esta sección quiero invitarlos a que podamos reflexionar sobre la gloria del reino de Dios. ¿Qué significa brillar como el sol en el reino de Dios? ¿Cómo podemos reflejar la gloria de Dios, del reino de Dios en este mundo? Nuestra parábola nos dice que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre.
Y esta es una promesa, mis hermanos, que nos da esperanza y motivación para vivir una vida que refleje la gloria de Dios. El saber, mis hermanos, que todos nuestros sufrimientos y que todos nuestros dolores tienen un fin y que un día nosotros podremos estar en el reino de nuestro Señor. Es una esperanza para que sigamos adelante, para que no nos cansemos, para que nuestra fe cuando se debilite pueda agarrar fuerzas y pueda tener frutos. La promesa del reino de Dios es una realidad, mis hermanos, que se cumplirá. La promesa del reino de Dios es una realidad que se cumplirá. La promesa del reino de Dios es una realidad que se cumplirá. Debemos vivir bajo ese convencimiento, sabiendo, mis hermanos, que un día nosotros, los creyentes, resplandeceremos como el sol. Esta promesa es segura, mis hermanos, porque se basa no en nuestras obras, no en nuestra fidelidad, no en nuestro conocimiento, no en la experiencia religiosa que nosotros tengamos, no en el puesto que ocupemos en la iglesia, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ha comprado con su sangre y nos ha hecho justos ante Dios. Los justos que brillarán como el sol son aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo. ¿Has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador? ¿Has confesado que Jesús es tu Señor y tu Salvador? Un día brillarás como el sol. Un día estarás en un reino perfecto. Un día el propio Señor Jesucristo estará contigo, amándote y cuidándote. En nuestra vida presente vemos una antesala de la gloria de Dios. ¿A qué me refiero? Recuerda los momentos buenos. Cuando tu corazón se ha llenado de alegría. Cuando has estado en la comunidad y te has sentido bendecido. Cuando has sentido que el Señor ha escuchado tu oración. Cuando has sentido la presencia de Dios. Recuerda y que vengan a tu mente todos esos momentos y esos recuerdos buenos. Todas esas cosas buenas son una antesala, mis hermanos, de lo que será estar en el reino perfecto de nuestro Señor Jesucristo, en donde ya no existirá el dolor, en donde ya no existirá la enfermedad, en donde ya no existirán las preocupaciones, en donde la ansiedad va a desaparecer, en donde la depresión, mis hermanos, no tendrá lugar, porque Cristo reinará y nosotros brillaremos como el sol. La promesa de brillar como el sol en el reino de nuestro Dios es una esperanza para los creyentes. A pesar de las dificultades, a pesar de los sufrimientos en este mundo, sabemos que nuestra herencia es la vida eterna y la gloria en el reino de Dios. Esta esperanza certera, mis hermanos, nos da fuerza para enfrentar los desafíos de esta vida, para seguir perseverando en tu fe, para seguir levantándonos, mis hermanos, teniendo pleno convencimiento de que nuestro Señor Jesucristo estará con los brazos abiertos, invitándote una y otra vez a que vengas a Él. Hay algunas responsabilidades que como creyentes debemos cumplir. ¿Cuáles son? Debemos vivir según la voluntad de Dios. Reflejar la gloria de Dios en nuestra vida. Y testificar de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Debemos ser luz, mis hermanos, en medio de la oscuridad. Debemos ser sal en medio de este mundo corrupto. Debemos ser ciudadanos del reino de Dios en un mundo que no es el nuestro. En un mundo que odia al Señor.
Por un periodo de tiempo, mis hermanos, el trigo convive y coexiste junto a la cizaña. Y debemos soportar, hermanos, porque un día Dios dará su merecido a aquellos que no han confesado que Jesús es el Señor. Y un día todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, todas nuestras angustias, nuestra perseverancia tendrá su recompensa. Y más, mis hermanos, que pensar que no existirá el pecado y que ya no habrá más lágrimas y que ya no habrá más enfermedades. Lo más hermoso de todo esto es que Jesucristo será nuestro Rey. Es que podemos estar con nuestro Señor, mis hermanos. Es que si eso no llena tu corazón de alegría, no estás entendiendo lo que es el Evangelio. Si no entiendes lo maravilloso que será ese día, vas a vivir esta vida con tristeza y con dolor, con angustia y con preocupaciones. Hermano, confía en el Señor. Un día brillarás como el sol. ¿Estás listo para reflejar la gloria de Dios en tu vida? ¿Estás listo para vivir con fe y con esperanza? Ven a Jesucristo y recibe vida eterna. Termino con una aplicación práctica. Reflexiona sobre cómo puedes reflejar la gloria de Dios en tu vida diaria. Segunda aplicación. Pide a Dios que te dé fuerza para vivir según su voluntad. Y tercero, mis hermanos, comparte la esperanza que tienes en Jesucristo con alguien hoy. Hoy. No esperes más. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado